excelente. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Todos me ven bien, escuchan bien. Denos unos likes aquí abajo. Te saludo, Jesús. De verdad que feliz de estar haciendo este live porque definitivamente el lenguaje corporal es tan importante, ¿verdad? Sí, Para nuestras vidas, para influenciar a las demás personas y sobre todo para descubrir otro mundo de comunicación. otra dimensión para poder comunicarnos, para poder comprendernos mejor. Es así. Y bueno, nada, aunque estamos haciendo esto desde tu cuenta, este live también fue en parte una invitación mía. Me encantaría introducirme, Jesús, a tu comunidad. Mi nombre es Karen Norgal, soy coach especializada en programación neurolingüística y bueno, utilizo mucho el lenguaje corporal a la hora también de incorporarlo en mis sesiones. Y así como tú estudias mucho lo que es el lenguaje y la comunicación de la boca para afuera, la parte corporal, básicamente yo me especializo también en lo que es la parte de la boca hacia adentro. Muy Todo lo que bien. es ese diálogo interno del consciente, inconsciente. Entonces, bueno, aquí el protagonista eres tú, Jesús. No, en realidad es mutuo, porque los dos trabajamos con más o menos lo mismo. Yo trabajo más con lenguaje corporal, un poco de programación neurolingüística, es muy Sí, importante, y hay sobre todo muchas preguntas que tienen, siempre hay muchas preguntas de qué es exactamente la programación neurolingüística, porque es muy amplio, y dentro de esa PNL, el lenguaje corporal, por supuesto, juega un papel, digamos, no secundario, pero sí es relevante para esas importante. sesiones, sí. Sí, Así es. totalmente. Y por ejemplo, Jesús, mira, a mí me encantaría hacer y me encanta que esté la gente conectándose, que la gente esté activa, porque la idea es que este sea un live interactivo, ¿no? Queremos Ujú, aprender muchísimo del lenguaje corporal y por eso yo me pongo en la orden para ser tu modelo también, en el sentido si necesitas que yo haga algún tipo de movimiento, ujú. también tú para explicarlo Sí, y realmente poder identificar y aprender un poquito más. Pero antes de ya empezar la parte práctica, me gustaría que nos hablaras un poco sobre lo que es el lenguaje corporal y si el lenguaje corporal es un proceso consciente. Nosotros estamos conscientes de nuestro lenguaje corporal. generalmente no somos conscientes de él porque él surge directamente de las emociones. Nosotros interactuamos con las demás personas, interactuamos con nuestro entorno, interactuamos, por supuesto, con lo que sentimos, y cuando tratamos de expresar o cuando tratamos no expresar lo que estamos sintiendo, el lenguaje corporal refleja eso que tenemos adentro. La idea es que nosotros seamos conscientes de esa retroalimentación, que cómo se está expresando nuestro cuerpo en este momento es la mejor manera Ujú. de nosotros saber, oye, cómo nosotros realmente nos estamos sintiendo. Porque, ¿sabes? Con el tema de la inteligencia emocional, que también es un factor que Sí, está totalmente integrado a estos dos, es a veces difícil definir cómo uno se siente simplemente diciendo, oye, tengo que saber cómo me siento. Pero ya como tú sabes que te expresas, que subes el tono de voz, que eres más gestual, o de repente estás hablando con una persona, te cruzas de brazos y te giras hacia otro lado, tú te das cuenta que hay reacciones físicas que ocurren de manera automática. Y el estar sí, atenta a esas reacciones, estar atenta a esas manifestaciones del cuerpo, es lo que te permite sí. conocerte a ti mejor y, en un principio, a ti mejor y después entender mejor a las otras personas. Sí, es por lo menos como cuando uno dice, no, el cuerpo te delata, o sea, tú Sí, realmente incluso cuando uno de repente está con alguien y alguien está hablando contigo y esa persona no te inspira mucha confianza, ujú, puede ser en gran parte que su lenguaje corporal, que tu cerebro lo está absorbiendo a nivel inconsciente, no hace correcto. match, o sea, no expresa lo mismo a lo que está diciendo las palabras. Entonces, hay muchos factores, esto de verdad que yo sé que es un mundo muy extenso, este, y lo más importante es eso, que tú me dijiste, que el lenguaje corporal lo que nos sirve es uno conocerlo, saber cómo son esas manifestaciones, porque incluso cuando ya lo sabemos identificar, se revela todo un mundo ante nosotros, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría saber, Jesús, ya tu parte profesional como tal, cuando tú empezaste a estudiar y a especializarte en lenguaje corporal, ¿cómo cambió tu vida?
Pero sobre todo la parte académica comenzó cuando yo estudié publicidad, cuando estaba en la parte de marketing, tenía que, digamos, definir si una persona que estaba viendo un diseño o estaba haciendo un focus group o estaba probando un producto, estaban diciendo la verdad. Ahí fue cuando, o sea, desconocía totalmente el lenguaje corporal, me entero que existe esto, que es como una especie de canal, en el cual las personas transmitimos una especie de subtexto donde expresamos algo sin decirlo con palabras o se nos sale algo sin decirlo con palabras. Y fue como decir, ¿cómo hago yo para investigar esto cuando muchas veces ni siquiera las mismas personas saben que lo están diciendo? Y el primer obstáculo, mucha gente me lo menciona, es que eso cambia de cultura a cultura. De repente en la cultura occidental no es lo mismo que la cultura Sí, en Asia, pero siempre van a haber patrones que son generales y yo creo que el primer patrón, el más importante, que yo siempre digo, que es el patrón más importante del lenguaje corporal, son los cambios de ritmo. Si una persona, por ejemplo, está hablando siempre con cierta gestualidad y de repente tú ves que esa gestualidad se detiene, o está hablando con un tono de voz y el tono de voz sube o baja, cualquier cambio de ritmo que tú ves en la expresión de la persona, eso quiere decir una respuesta emocional. Algo está pasando a nivel emocional con la persona, exactamente, que cambió su expresión. Cuando la persona está, por ejemplo, inspirada hablando, tú vas a ver que o sea, eso prácticamente no cambia. Tiene el mismo tono de voz, la misma gestualidad, etcétera. Pero cuando se encuentra con una barrera, sobre todo, por ejemplo, cuando le haces una pregunta que le incomoda o cuando se encuentra con, está, por ejemplo, enumerando una serie de nombres de varias personas y en uno de los nombres baja la voz, o al final el último ujú, nombre baja la voz, o el mismo orden en que enumeran las personas también es importante, ojo con eso. Esos son patrones que tú empiezas a identificar y te acostumbras a detectar que la persona en ciertas cosas, ciertas frases, ciertas palabras, tuvo un cambio. Y por eso es importante también determinar que siempre uno se encuentra con digamos, estas proporciones de que si el lenguaje corporal es 93% de la comunicación o lo que sea, es más que el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, tú los tienes que combinar constantemente. Porque precisamente en esa sí, contradicción que tú dices, oye, aquí está pasando algo. Porque si vieras el lenguaje corporal solamente, vas a tener bastante información sobre la persona, porque de hecho mis seguidores saben, mi tribu está consciente que yo cada vez que veo un video, lo primero que le digo es, quítale el volumen y véanlo sin volumen. ajá. Ahí Entonces ves todo, ya cuando clarito. exactamente, tú ves que hay una intención y muchas veces la gente se sorprende que ve el lenguaje corporal, siente que la persona está diciendo algo y cuando enciende el volumen se dan cuenta que está diciendo algo totalmente distinto. Entonces tú tienes que darte cuenta que hay una contradicción. Ahí te preguntas, Sí. ¿por qué? ¿Por qué existe una contradicción? Eso es lo más importante. Sí, y parece mentira, yo hace muchísimos años en Venezuela, yo estuve en la radio y de hecho yo sufría de miedo escénico, Jesús, hace Ujú. muchísimos años y bueno, ese hecho de sufrir, de tener ese obstáculo hizo más bien que quererlo dominar más, ¿no? Qué Sin bueno. embargo, una de las cosas que a mí más me impresionaba de la locución era que obviamente la gente nada más te estaba escuchando, así como, o sea, nada más tenían la entonación. Entonces Sí, yo me escuchaba mucho a mí misma después y me obsesionaba porque la entonación realmente a nivel de palabras es súper importante, el ritmo, la melodía con que hables. Entonces es curioso porque cuando nosotros separamos los dos tipos de lenguaje podemos agarrar tantas cosas. Sin embargo, cuando muchas veces lo juntamos, lo que es, por ejemplo, el lenguaje corporal con el sonido, se puede tender como a camuflajear, ¿sabes? Como que, sí. porque estás, ¿sabes? Es como un mensaje conjunto, ¿no? Entonces, ajá, entonces, y esto empezó a transformar tu vida, ¿verdad? Cuando tú empezaste a Sí, ver todas estas, ajá, realmente porque o sea, yo tenía como una parte que detectaba este tipo de mensajes de forma casi innata y otra parte sí, la fui desarrollando, pero el shock el shock más importante fue darme cuenta que no todo el mundo dominaba esto desde niño, o sea, no todo el mundo dominaba este lenguaje. Yo decía, o sea, yo estoy viendo algo que las otras personas no ven.
y la otra persona lo llaman como intuición. Hay que tomar en cuenta una diferencia en que entre la intuición es un poquito más integral. La intuición toma en cuenta el lenguaje corporal, pero también toma en cuenta Sí, digamos, la voz, la forma como la persona está vestida, la forma como la persona camina, la forma como se expresa. O sea, el cerebro tiene una forma de clasificar los patrones de expresión que en el momento que ve algo que no le cuadra, y algo, dice que, oye, aquí hay una especie de disonancia que no es, algo que es una ujú, disonancia, enseguida te sugiere algo. Y lo interesante es, el estudio del lenguaje corporal te permite a ti hacer eso de manera racional. Yo digo, yo tengo esa ujú. sensación porque Consciente. tengo exactamente, consciente es la palabra. Lo haces consciente porque haces como una especie de checklist. Ya entiendo, o sea, ya entiendo por qué esta persona, porque está haciendo esto, está haciendo lo otro y por eso me está predicando esta parte. Esto no es tanto para, digamos, uno tomar ventaja o aprovecharse de la otra persona. Yo creo que es más bien No. para poder entender mejor qué es lo que está sintiendo la otra persona y muchas veces que Empatía, claro. exactamente, aun cuando tú te des cuenta que no te están diciendo el cuento completo, una Sí, cosa para mí muy importante del lenguaje corporal y detectar mentiras y microexpresiones y todo, es que casi nunca una mentira o casi nunca una agresión es personal. O sea, casi siempre es un problema que tiene la persona. Entonces tú, en vez exacto. de, eso es una de las cosas más importantes, si una persona, por ejemplo, he tenido estudiantes que son muy explosivos y enseguida dicen, oye, me estás mintiendo, me estás haciendo esto, te estoy viendo porque estás haciendo esto con el rostro y eso predispone mucho a las personas. Yo creo que lo importante es Sí, todo lo contrario. O sea, cuando tú te das cuenta que una sí, persona está actuando de tal manera, tú más bien buscas que esa persona vote lo que tiene que sí. votar y le demuestres que, mira, no tengo problema, puedes ser Sí, sincera conmigo. Entonces, esos son el tipo de cosas que, al principio, que si el lenguaje corporal, que si tienes el libro de Alan Pease, porque el libro de lenguaje del cuerpo, Alan Pease, lo tenemos todos en la casa, absolutamente todos. Ese fue el primer libro de lenguaje corporal que tuve. Que si pon la mano así, que si haz esto, lo otro, muy bien, está muy bien estudiar el significado de ciertos gestos, pero lo más importante es cuál es la parte profunda, que tú lo mencionaste muy bien al principio del live, sí. que de esa parte profunda, de esas emociones, de esa expresión interna es que se manifiesta la expresión externa. Sí. Sí, de hecho, justamente, por lo menos en las sesiones, mis sesiones de programación neurolingüística, yo uso el lenguaje corporal para eso. O sea, yo observo mucho los bloqueos emocionales que tiene la gente según cómo también se están comportando mucho, no solo la parte del tono, sino qué lenguaje corporal adoptan, ¿no? Y Ujú, muchas veces yo puedo hacer perfectamente una sesión vía telefónica, sin embargo, siempre prefiero el video porque justamente cuando nosotros cambiamos nuestra fisiología, cuando nosotros movemos nuestro cuerpo, ujú, es cuando realmente es posible cambiar nuestro estado emocional cuando movemos nuestro cuerpo. ¿Ves? Muchas personas piensan, bueno, incluso cuando una persona, por ejemplo, está triste o está deprimida, obviamente lo que le provoca es echarse en la cama ujú. y no moverse, y es lo peor que podemos hacer para, o sea, la gente piensa que así se le va a pasar, no, así no se le va a pasar, No así se, se, no se así, pasa. no se pasa, así se va a quedar el estado emocional igualito, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo mucho a mis clientes para toda la parte del manejo de la inteligencia emocional? ¿Quieres cambiar tu estado emocional? Mueve tu cuerpo, aunque te cueste, más bien, mientras más te cueste, quiere decir que mientras más muevas tu cuerpo, Ujú. vas a movilizar todos esos bloqueos emocionales que tenemos ahí y vamos a poder salir más rápido Es de ese correcto. estado emocional, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría, y aquí están escribiendo, este, dicen, vamos a ver cómo eres más loco en vivo que en los posts, dice Daniel. Mira, Mira, Daniel, me doy duro en las dos cosas, pero en los posts generalmente cuando uno está escribiendo, uno por supuesto suelta mucho más cosas que no voy a soltar aquí por decencia en Manual de Carreño. mira, muchísimos comentarios, qué lindo verlos, gracias. Dice, los pies no mienten. Ahorita, No, ahorita es mucho más vamos a hablar difícil de los mentir con pies, los aunque pies. no les voy a enseñar los pies. No. Dile que no le voy a enseñar los pies. Ok, bueno, prestar mucha atención.
Ok, bueno, entonces a mí me gustaría ahorita entrar ya en la parte práctica. Voy a estar yo más pendiente Ujú, también de aquí de los comentarios. Vamos a hacer varios ejemplos de la cintura para arriba. ujú. Por ejemplo, de qué quiere decir cada movimiento. Tú me dices qué movimiento hago yo y me lo explicas. Fíjate, uno muy importante que es uno, de hecho, de los más difíciles de detectar es cuando una persona, o sea, tiene el cuello tenso. Tú lo sabes porque tú estás viendo a la persona y los hombros están como hacia arriba, están un poquito hacia arriba. Tener Ajá, esos hombros hacia arriba, tú te das cuenta de que la persona está tratando de protegerse. Es como cuando vas a recibir un impacto, un golpe o algo, tú enseguida tensas el cuerpo. Esa sí, tensión estás como así, como a la defensiva. esa tensión es exactamente igual que yo siento una agresión psicológica sobre mí como un peso y de la misma manera yo, exactamente, yo tenso los hombros. Otra cosa que pasa es que tú le estás hablando a una persona y le estás hablando algo que sabes que le incomoda y tú ves muy lentamente que esa persona empieza a tensar los hombros, empieza a subirlo. En esos casos que tú veas que una persona está poniéndose a la defensiva, que te asiente con el rostro y todo, te sonríe y todo, pero ves que los hombros Sí, están tensos, tú tienes que de repente girarte un poco hacia un lado, hablar de una manera un poquito más pausada, sonreír también tú un poco, tú misma relajar los hombros, de repente ladear un poco la cabeza, porque eso ya vamos a hablar ajá, lo así es de empatía. exactamente, Así, un poquito de empatía ladeando la cabeza. ¿Por qué? Porque tú quieres como que sacar a la persona de ese estado, o sea, tratar de tú transmitir el hecho de que, mira, no es una agresión lo que estoy haciendo. Y con respecto a eso de lo de la exacto. cabeza, por ejemplo, esta es una posición muy agresiva, o sea, la cabeza totalmente derecha con respecto a la persona. Agresiva, Frontal, sí, exactamente. sí, Agresiva, cuando yo digo la palabra agresiva, es que tú estás siendo muy directa con la persona y muchas veces no es lo que tú sí. quieres. Cuando es el momento de ser directo, usa eso, pero siempre está bien de repente apoyar la mano en una pierna, de repente girar un poco el eje de la cabeza hacia un lado para suavizar un poco esa agresión de la cara que esté totalmente derecha. Otra cosa que yo, por ejemplo, yo tengo que hacer conscientemente es como yo siempre estoy observando a las personas, yo tengo que conscientemente girar. De hecho, lo he hecho en el live. Cuando vean si ven la grabación posterior, se dan cuenta que yo giro los ojos de una manera muy particular, que es simplemente como una muletilla ocular que tengo. Simplemente giro los Ajá. ojos para descansar la vista, para que la persona no se sienta, digamos, Sí, intimidada, pues. exactamente, intimidada. Igual Ajá. me dicen que tengo una mirada muy penetrante. Para que no tengan ese problema, siempre está la regla de los 5 segundos. 5 segundos es el absoluto máximo, que en este caso, como si estamos hablando en una videollamada, un live de Claro, Instagram, no importa tanto, pero si estás con una persona, tú tienes que sí. tratar de que 5 segundos sea el máximo que tú mantengas ese contacto visual. Es otro tip importante que pueden tener, porque más allá, o sea, sí es algo así como incómodo. Uno siempre puede descansar la vista hacia otro lado, o hacia arriba, o hacia abajo. Sobre todo, por ejemplo, si estás parafraseando o repitiendo lo que la otra persona Sí, dice, descansa la vista en ese momento. Son, sí, son cosas que, por ejemplo, tú haces para precisamente que la parte corporal no intervenga en esa apreciación que tiene la persona de ti. Tú lo que quieres es que las personas se sientan cómodas contigo. Eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, fíjate, sí, ahorita a ti se te cayó algo. Hago la sí. mención, se te cayó algo y dice, no, Pero, hombre, eso es una cosa que tenemos que, por ejemplo, tú tienes algo y de repente haces como que se te cae. ¿De acuerdo? Eso, ajá, esos es una son, manera. esos son trucos de lenguaje corporal, son más de persuasión, que tú haces así como que se te Sí, cae algo para demostrar. También le he dicho en Twitter a la gente que siempre, si dejan un error ortográfico, no importa, si pueden ponerlo a propósito, mejor todavía, porque o sea, eso siempre les da humanidad. O sea, que se nos caiga algo, que tengamos un error ortográfico, o sea, algo, claro. eso es necesario porque algo que sea demasiado perfecto, demasiado impecable, nunca va a ser creíble. Y sobre todo va también a predisponer a la persona.
Ajá, Jesús, disculpa aquí que te interrumpa, pero me Ajá, encantó este comentario de ajá. ArcJ13 que dice, una cosa que he notado es que en una conversación la otra persona suele imitar nuestro lenguaje corporal, sobre todo cuando están de acuerdo con lo que uno dice y es como una forma de relajarse. Por lo menos a nivel de programación neurolingüística, eso es una herramienta fantástica, de hecho tiene un nombre, en inglés se llama mirroring, ¿ok? Ujú, Y es que cuando tú quieres hacer una persona sentirse a gusto y relajado y que sienta empatía a nivel inconsciente, tú, como que de cierta manera imitas o haces espejo de sus movimientos. ujú. Obviamente no lo vas a hacer valga la redundancia, tan obvio, no lo vas a hacer tan que se note, porque si no la gente más bien lo puede tomar como una especie de burla o chistecito. Sin embargo, es súper importante. Por ejemplo, cuando una persona está hablando contigo y tú le notas que siempre está en una posición, ponte en 45 grados, no Ujú. de frente, como dijo Jesús, ponte 45 grados o viéndose en la misma dirección y adopta esa misma posición. Si la persona está así, te puedes poner así, pero muy, muy disimuladamente. Y eso va a crear mucha empatía. Eso se utiliza mucho en la parte de negociación, ¿verdad, Jesús? Sí, Cuando estás es correcto. como haciendo negocios y todo ese tipo de cosas, De hecho, ¿no? también como un juego de ajedrez que hay veces que puedes ir a favor de la persona, hay veces que puedes conectar con la persona y hay veces que puedes decir, si ya conecté con la persona, la puedo llevar a donde yo quiera. Esos son, Ujú. digamos, ya niveles un poco más interesantes y un poquito más prácticos y mucho más divertidos, Sí, que es cuando ya sí, tú sabes que tú puedes llevar a la persona donde quieres. Y para quienes quieran, digamos, estudiar un poquito más sobre esto, investiga a Milton Erickson. A Milton Erickson, cómo la vida de él, cómo llegó al nivel sí, de comprensión del lenguaje corporal, y era algo genial, sobre todo, por ejemplo, como él, digamos, es una hipnosis muy sutil de que tú con el lenguaje corporal, entrando en conexión con otra persona, señalándole algo mientras le dices otra cosa y lo que dices tiene como que dice una palabra clave, o sea, puedes hacer que la persona sí, entre en trance, puedes persuadirla, puedes sí, hacer así como que que su cerebro haga un traspié. Son, por sí, supuesto, cosas mucho más avanzadas que sí. requieren un poquito más de experiencia. En terapia se usa mucho, sobre todo para sacar a las personas, bueno, en programación neurolingüística, para sacar a las personas de esos patrones, Sí, eso es digamos, lo que hago yo, sí. con cierta rapidez, decirlo así. Yo sé que muchas cosas Sí, en PNL se pueden hacer mucho más rápido que en otro tipo de terapias, pero es sí. realmente interesante cómo tú integras todas esas herramientas en unas estrategias que son muy precisas, muy particulares y son realmente efectivas. Son muy, muy efectivas. ¿Verdad que a mí me encanta eso de la programación neurolingüística porque tú puedes ver resultados inmediatos? Yo le digo mucho a la gente para explicarle sencillo qué es lo que hago yo. Básicamente yo agarro ese disco o ese cassette que tenemos aquí adentro, que Ujú, tenemos durante muchos años escuchando esa programación o el mismo pensamiento. Lo que yo hago es que la persona lo descubra, porque la persona también tiene que estar consciente de que ese cassette o ese disco existe, y agarramos ese cassette o disco, lo rayamos y después integramos uno nuevo aplicando ujú, todos estos anclajes sensoriales de emociones positivas vinculados a ese cassette nuevo, ¿no? Yo soy certificada en hipnosis, Jesús. De ujú. hecho, tuve la fortuna que parte de mi certificación incluía también eso. Este, Sin embargo, bueno, la hipnosis, eso puede ser otro live, vamos a hablar de la hipnosis, Sí, este, realmente es un porque es tema algo de verdad que es amplísimo. muy, muy interesante. Pero vamos a seguir a ver con otro movimiento. Gracias, Sherlock, que está disfrutando esta entrevista. A ver, me encantaría saber aquí que me escriban, este, qué otro lenguaje corporal, qué le gustaría saber? Por ejemplo, cuando una persona está mintiendo o cuando una persona está incómoda, ¿qué otro ejemplo así Mira, podríamos decirle a las hay uno personas? muy importante que la gente siempre me pregunta, o sea, ya va, ¿cómo es la cosa? ¿La gente que miente fija la mirada o la gente que miente ve para otro lado? Eso depende de la preparación que tenga la persona al momento de estar diciendo la mentira. Generalmente cuando la persona no se esperaba la pregunta, o la gente no está, o la persona no está preparada para decir lo que estaba diciendo en el momento, o no está segura, va a desviar la mirada. ¿De acuerdo? Va a desviar un poco, sobre Mm, todo porque va a tratar, y
es muy común que incluya muletillas como repetir la pregunta. Le haces una pregunta y te repite la Sí, pregunta. Parece un curso de inglés. O sea, repíteme sí, la pregunta. Pero en ocasiones cuando la persona ya ha practicado, de hecho, una mentira se puede practicar. Entonces me preguntan, ¿uno puede mentir de forma totalmente convincente? Por supuesto. O sea, tú por puedes incluso, supuesto. incluso digamos, vencer, por decirlo así, un polígrafo, una máquina de la verdad, que te conecten y todo, puedes contestar de manera totalmente serena. Eh, Ahí generalmente las personas van a más bien fijar la mirada, van a fijar la mirada porque van a querer ver si tú te estás creyendo lo que te están diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso, digamos, en esa práctica, cuando tú, por ejemplo, tienes que decir algo, y sí, sí, tengo que, digamos, hacer el spoiler, sí, yo también entreno para ese tipo de cosas. Mira, vas a decir esto y esto y esto y lo vas a decir de esta manera. Hay cosas como, por ejemplo, tú no puedes responder con mucha rapidez, sino que tienes que pensar la respuesta, buscar las palabras. Exacto. Tienes que, Dios mío, qué cosa que te estoy revelando así cosas así de alto calibre. Tienes que de repente descansar la vista hacia otro lado. Tienes que, digamos, mostrar empatía hacia lo que te están preguntando. Eso son todo el tipo de cosas que Sí. una persona que sepa mentir, por decirlo así, puede hacer. ¿Cómo haces tú la otra cara de la moneda? ¿Cómo haces tú para... O los actores, Jesús. Los Exactamente, lo que pasa es actores que son, hasta un actor o una actriz, estando bajo una situación de estrés, igual van a tener, digamos, una situación de estrés. Tú lo vas a ver en su lenguaje corporal. ¿Cómo haces tú para descubrir a estas personas? Ahí realmente, si son tan buenos disfrazando su lenguaje corporal, ahí es cuando tienes que complementar con esta herramienta, que es como la herramienta de saber hacer preguntas, saber hacerse ujú, uno el tonto. ¿Ves? Yo creo que una de las ujú. herramientas más Y, grandes de la historia de la humanidad es uno hacerse el tonto. Así como que, de acuerdo, o sea, los de nuestra generación que vieron la serie Columbo, ¿se acuerdan de la serie Columbo? Bueno, igualito, o sea, mm, hacerse el tonto. Y uno, ya va, esta parte no la entendí. Como me respondiste esto y me respondiste lo otro, ¿te referías a esto o te referías a aquello? O sea, cualquier pequeño detalle que tú dejes en la otra persona, o sea, pide disculpas, oye, disculpa por lo lento que soy, hace que se te caiga otra vez el lápiz, etcétera, etcétera, y le cedes terreno a la persona para que entre en confianza o crea que no, o sea, que sí, que le estás creyendo, que simplemente tienes que terminar con la formalidad. Para detectar mentiras, lo más importante es que la otra persona se relaje y se, se le salga, por decirlo así. Ese tipo de... se relaja, exacto. Que agarre exactamente, confianza. exactamente. Suelta las cosas y uno, como el tonto, uno dice, ah, ok, perfecto, muy bien. Y al final entras en una contradicción, te vas por esa contradicción y ya de ahí nada, ya no se va a poder devolver. Esa es la estrategia más importante. Muchas veces dicen, únicamente con el lenguaje corporal, lo cierto es que no. O sea, tienes que combinarlo con preguntas, tienes que combinarlo con tu propio lenguaje corporal, tienes que combinarlo con tu Sí, propia, digamos, habilidad para hacer preguntas, tienes que combinarlo con tu propia habilidad para leer no solamente a una persona que es inocente y está tratando de probar su inocencia, sino a una persona que es culpable y está tratando de esconder su culpabilidad. Así que sí, sí es un poquito más exacto. complejo. No, pero buenísimo, porque eso significa que hay mucho material que podemos hablar. Por ejemplo, aquí están preguntando, Ujú. si arrugo los ojos cuando hablo. Sí, Preguntaron, ¿qué quieres? O sea, como entornar. que, ajá, no sé, ¿qué significa, qué podría significar si alguien arruga los ojos cuando habla? Hay Puede muchas ser que cosas. necesita lentes. Fíjate, hay una parte que es la parte de cómo más allá del Botox, más allá de si hacemos un retoque a nivel de estético con Estética, sí. sí, la forma como se va manifestando, de hecho es uno de los análisis que yo hago, yo pido 10 fotografías de la persona a lo largo de los 10 últimos años y se ve cómo Mm, las arrugas van, digamos, impactando en la manera como sí. esa persona, digamos, manifiesta esa, esas emociones. Y a través de cómo esas arrugas están configuradas en el rostro, por ejemplo, yo tengo algo que todo el mundo lo puede ver muy bien,
que son estas arrugas verticales, que más o Sí, sí, menos eso es sí. así como que estar, digamos, frunciendo el ceño con cualquier cosa que pasa, o sea, frunce el ceño y ya tú sabes que eso tiene que ver con, soy una persona analítica, ¿de acuerdo? No necesariamente porque la persona tenga cierta forma de rostro, eso tiene otra cosa que también hay que estudiarla a lo largo de años. Pero sí, a través de Sí, la forma como tú ves esas marcas, en los hombres, por supuesto, es más fácil porque, digamos, nos cuidamos menos la piel, tenemos claro. la piel más gruesa, se nos marcan más esas líneas. Sí, Y es más fácil cuando tú ves una persona, por ejemplo, sí, cuando tú ves cuando tú me ves a mí, por ejemplo, ya tú sabes que la parte analítica, por ejemplo, para mí es muy importante. Es sí, simplemente así, como que sí, tú me ves a mí, le es doy ese obvio. tip. Exactamente, ya tú sabes que con qué tipo de argumentos, de qué tipo de palabras, qué tipo de approach, por decirlo así, vas a llegar conmigo. Y eso es importante cuando tú ves Sí, la configuración del rostro de la persona. Y sí, hay veces que tú ves que las personas tienen los depósitos de grasa del rostro, tú ves que hay como un ujú, cambio o que tienen un cierto peso que ya por la experiencia de haber visto tantos rostros, de haber hecho tantos análisis, tú te das cuenta, oye, esta sí, persona se expresa siempre de esta manera. Así como las personas que vemos que tienen lo que se llama una sonrisa triste, o sea, que se sonríen el ajá. rostro más bien expresa tristeza. Ujú. Entonces tú ves que hay, Sí, hay hay como gente una que tiene cara especie. triste. Sí, es como una especie de conflicto y es un marcador físico que puedes tener sin haber Sí, visto nunca a la persona, sin haber hablado nunca a la persona, viéndola de sí, lejos, lo puedes detectar. sí, Y es muy importante, sobre todo, a mí me preguntan, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puede hacer cualquier persona para aprender el lenguaje corporal? Y lo más importante, lenguaje corporal, es tener obsesión, porque no hay otra palabra por observar a las personas de observar, mira, cómo mueven la cabeza, cómo mueven los ojos, cómo mueven la boca, cómo sonríen, cómo se ponen de pie, cómo se sientan, a sí, qué distancia del cuerpo ponen los codos. Eso tiene más o menos que ver con lo que hablamos de la historia esta de Milton sí, Erickson, de su vida. sí, En mi caso, por supuesto, yo pensaba que yo, por ejemplo, yo tengo, digamos, cierta facilidad para el dibujo. La facilidad para el dibujo era más por la parte de observación. Para mí era fácil observar, es fácil observar y transmitir. La parte de dibujar quizá me cuesta un poco más, pero es esa sí, parte de observar que es la más importante, de tú empaparte de qué es lo que tienes enfrente, qué es lo que estás viendo realmente. sí. Y eso es algo que definitivamente nos hace estar también mucho en el momento presente, ¿verdad? Estar ahí también Es y correcto, incluso nos ayuda a estar también conectados con la persona que tenemos al frente, ¿no? sí. Eh, a ver, aquí te dice, cuando una no quiere salir de su cuarto. Ah, ok. Esta es una seguidora mía. Y Dania, dame ese ejemplo más específico, como que cuando una persona vive en tu casa y no quiere salir de su cuarto. No entiendo. Dame un ejemplo más específico, amiga, para poder ayudarte. Estamos hablando del lenguaje corporal, ¿ok? Entonces, se me fue el hilo lo que te iba a comentar algo sobre la parte de la misma conexión y la empatía. Sin embargo, bueno, me gustaría aquí observar las personas, trabajo en ventas. Por ejemplo, en el caso Ujú. de ventas, dice, observo mucho a los clientes y me ayuda a saber abordarlos. Sí, bueno, yo pienso que las personas que venden, los vendedores tienen que ser unos maestros del lenguaje corporal. O sea, si tú estás en ventas y no sabes Ujú. lenguaje corporal, no estás en nada. Sí, es súper necesario y ahora que tenemos, muchas personas tienen que estar cerrando ventas a través de una videollamada o a través de teléfono. Para mí siempre es más fácil directamente a través de teléfono que una videollamada, porque uno se puede concentrar en un solo canal, en las inflexiones de la Ujú. voz, en las pausas que hacen las personas, en las palabras que usan. En cambio, cuando estás frente a frente, tienes que estar pendiente de todo eso, más toda la parte visual. Yo la De los recomendación, mensajes. vendedores que nos estén viendo en este momento, la recomendación más importante de todas, tú tienes que hacer que la persona se sienta lista, inteligente, digamos, que entiende todo.
¿sí? Uno a veces que tiene la mala maña de decir, oye, yo sé lo que tú necesitas, yo sé cómo el producto te puede ayudar, yo sé lo que yo estoy vendiendo, pero lo importante es que la otra persona se sienta clara, o sea, se sienta más lista que tú, o sea, más inteligente, por decirlo así. Smart sería Exacto. la palabra en inglés, porque esa es la forma. Tú haces eso ¿para qué? Para que de manera indirecta esa persona, al sentirse inteligente o, digamos, lista, Sí, siente que está tomando una buena decisión en el caso de ir a través dependiendo, por supuesto, de la metodología de ventas que uses. Si usas el Challenger, si usas Sandler, independientemente de la metodología, esa persona tiene que sentir que está avanzando ella por sí, iniciativa propia. Y ahí ya entramos en el sí. ámbito de la persuasión, en que tú no puedes Sí, empujar a y la la gente, validación, ¿no? tú no puedes, Validar a la persona. exactamente, tú no puedes jalar a la Sí, gente que vaya a un sitio, tú solamente puedes sugerir algo, crear, como él dice, esa pequeña cosquilla para iniciar esa acción y que la persona llegue por iniciativa propia, o sea, que siembra, así sí, como Inception, una idea en ellos para que ellos ejecuten la acción. Es complicado porque, sobre todo, mientras más experiencia tienes en ventas, es más difícil hacer ese papel así como que la persona es la que realmente es la que debería tener el la conocimiento de importante. esa, O sea, esa, es la que tiene que sentir. exactamente. Estoy Pero totalmente claro de como que aquí que mucho sí, ajá, the customer is always right. O sea, el cliente siempre tiene la razón, siempre va a ser más importante. Y si realmente quieres hacer una venta, tienes que hacerlo sentir que él está en lo correcto. Y a exactamente, validar, 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 validar. Mira, exactamente. bueno, vamos a ver estas otras preguntitas. ¿Qué opino? A ver, ok, aquí me habían dicho una persona, la ira y el malestar. O Ujú. sea, que si esa estrategia de la ira y el malestar se puede fingir y cómo, si eso se utiliza mucho en la parte corporativa, o sea, la parte de las emociones fuertes en el área corporativa, por ejemplo. Fíjate, ahí es importante que cuando tú, por ejemplo, tienes que convencer a una persona. Yo recuerdo, de hecho, o sea, te comento un poco sobre qué fue lo primero a mí que me disparó todo esto de comportamiento humano. Fue un videojuego cuando yo tenía 16 años, que era como que tú tenías que convencer a una persona y tenías como varias opciones. Entonces, pedir ayuda, Mm, sugerir, acosar o obligar a algo, o sea, digamos, ser un poquito más intenso. Tú tenías que como que claro, buscar la combinación exacta de procedimientos para desbloquear a la persona y ser lo que tú querías. Entonces, eso me quedó grabado desde ese momento. Entonces, yo pienso que hay momentos en los que sí es necesario, o sea, demostrar ira, demostrar que te importa algo, demostrar que, o sea, por más a poner cargo, límites, ¿no? exactamente, mira, esto llega hasta acá. ¿Ok? Pero lo tienes que hacer de Sí, una manera que la persona entienda que no se trata de una agresión personal. Y eso es una de las cosas más difíciles. También ahí está involucrado la parte de hacia dónde tú demuestras esa ira o hacia dónde demuestras ese malestar. Hay sí. una escena de una película, la película esta siempre parodian, Hitler reacciona a tal cosa. Ajá, Esa escena es muy buena porque al principio tú ves que la agresión de él va directamente, digamos, hacia la gente que se quedó en la sala. Por cierto, voy a estar pendiente ujú, de analizar estaba pensando en analizar unas cuantas escenas de película, ahora que me acuerdo, eso se me había olvidado por completo. Pero al final, cuando él ya ha descargado digamos, esa emoción, ya prácticamente habla, se han resignado con los que están ahí, de tal manera que, como de demostrar que aquí todos tenemos igual la misma responsabilidad. O sea, tú ves que ahí baja dramáticamente, exacto. pero es la manera como en este caso el personaje tú ves que transmite esa emoción. Se me Sí, fue el nombre del actor en este momento. Pero eso sí es importante. Ahí es donde muchas personas van a decir, en este caso uno siempre tiene que estar controlando las emociones, o sea, no tiene que estar planificando las emociones. No es planificar, sino que hay momentos que sencillamente todo lo contrario, tú las tienes que expresar, pero tienes que expresar. expresarlas ¿para qué? Para que la otra persona entienda lo que tú estás sintiendo. O sea, tú quieres, Sí, tú quieres no que la persona, digamos, esté a la defensiva o reaccione de forma apresurada, sino que la persona más bien se identifique con lo que tú estás sintiendo. Ahí sí. es Y donde tienes que de saber hecho, cómo soltarlo. sí.
De hecho, es la misma vulnerabilidad, ¿no? Ese es el mismo poder de la vulnerabilidad. A veces no es que no voy a mostrar mis emociones, no. De hecho, muchas veces cuando Ujú. usamos la vulnerabilidad y el conectar bien con nuestras emociones, para mí me parece ser sincero y hablar también de corazón una de las herramientas más poderosas que pueden existir a nivel de comunicación y de Es empatía, cierto, ¿no? es Porque si la cierto. persona, si tú ves, como tú explicaste ahorita, tú ves una persona como muy perfecta y no sé qué, y como eso no es Ujú. real, o No, sea, no. la gente no es perfecta, la gente no es real, la O alguien que gente está siempre sonriendo tiene, con todo el mundo y siempre se comporta exactamente igual con todo el mundo. No, o sea, sí, no, eso no. exacto, eso no es real. No. Entonces, mientras más real seas, mientras más vulnerable seas, mientras más, que eso yo lo promuevo mucho en lo que es toda la parte de mi cuenta, mientras más estés conectado también con esa parte tuya emocional, Ujú. mezclado en equilibrio, por supuesto, con la inteligencia, que es toda la parte de inteligencia emocional, te vas a poder desenvolver muchísimo mejor. Y si eso lo mezclas con todas las herramientas aquí de Jesús, bueno, tienes Ujú. una fórmula súper poderosa. Jesús, ¿dónde podemos, para ir ya cerrando, Ujú. dónde podemos aprender más sobre el lenguaje corporal? ¿Cómo mi gente, mi comunidad se puede comunicar contigo? Bueno, directamente por mensaje a través de Instagram, pueden hacerlo perfectamente, pueden escribirme. Y también, bueno, tengo unos cuantos, tengo dos libros, Lenguaje Corporal en 40 días, ya tiene algo de tiempo, algunas actualizaciones, está en Amazon, y está El Salero de Churchill, que no es exactamente de lenguaje corporal como tal, pero sí es de inteligencia emocional, de cómo entendernos a nosotros mismos a través de una serie de historias, de personalidades de todas Ay, las qué épocas, bueno. de cómo esas personas descubrieron, o sea, su propósito, descubrieron qué es lo que tenían Sí, que hacer, descubrieron sus emociones. Entonces, esos libros, Lenguaje Corporal en 40 días ok. y el salero de Churchill. De todas maneras, yo voy a Ok. dejar en el enlace de mi cuenta un enlace, tengo que colocar esos enlaces que ponen múltiples enlaces. De tus libros, Sí, claro, claro. de los libros, porque en este momento para mi lista de correos, para mi suscripción de mi lista de correos. Sí. Bueno, buenísimo, Jesús. Muchísimas gracias por este live. Lo disfruté Gracias a ti, un Karen. montón. Yo pienso que puede ser el primero de muchos. Pienso que hay Sí, como con mucha tela que cortar, cómo poder muchísimo. ayudar a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias por haber estado presente y bueno, haber adquirido toda esta información, muchísimo valor que Jesús aquí nos regaló de su tiempo, un millonzote. Y bueno, Gracias. nada, estamos en contacto. Por favor, te dejo la palabra para que te despidas. Bueno, Ki, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar en este espacio. Hace realmente bastante tiempo que no hacía un live, así que agradezcanle a Karen que me convenció. Debería ser más live más a menudo. Y sí, Claro, cuando se trata de lenguaje corporal, piensen más hacia adentro, las emociones, qué siento, cómo me siento en tal momento, cómo tal persona me hace sentir, por qué me sentiré de esa manera, qué es lo que está disparando eso. detrás. Exactamente. Tal cual Karen lo dijo al principio, es algo que va de adentro, la parte interna, hacia afuera. Ok. Gracias. Bueno, gracias Jesús, estamos en contacto Chao. y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Bye.